Ujú. Entonces, vamos Bueno, sin nada más, ¿ok? Yo tengo que compartir mi pantalla. Eh, ok, mientras lo resuelves, Jürgen, yo aprovecho para darle la bienvenida a todos, todas quienes están conectados y quienes vayan a ver. Esta es una nueva charla de la Escuela Virtual de Economía Crítica, de la Sociedad de Economía Crítica, donde vamos a estar charlando sobre la negociación de la deuda en el medio de una crisis mundial. Y en primer lugar vamos a tener la exposición de Jürgen Kaiser, que por mi deficiencia del habla alemán voy a decir que la organización a la que pertenece sería Jubileo, ¿está bien dicho así? correcto. Correcto, bueno. Como sé que Jürgen tiene mucha buena onda y no se iba a ofender, no me hice problema por no saber pronunciar la organización. Bueno, Jürgen, sin más, unos 10 minutitos, así luego hacemos rondas de preguntas y comentarios. Ya, muy bien. Entonces, muchas gracias. De antemano yo tengo que pedirles un poco de paciencia porque de este rato yo no he presentado en castellano. Entonces, por favor, tengan paciencia si aquí o acá me hacen falta algunas palabritas. Segundo, lo que no voy a hacer es hablar de la Argentina porque yo sé que es un poco difícil de explicar Argentina a los argentinos, sino Andrés me ha pedido de darles un poco de perspectiva mundial sobre el tema que ojalá espero que ustedes lo ven en sus pantallas. ¿Lo pueden ver la presentación? Sí, Se sí, ve se ve bien. bien. Muy bien. La próxima crisis de la deuda soberana en tiempos de COVID. Entonces, ¿qué pasó a nivel global en el tema de la deuda y qué ha cambiado a través de la pandemia o de la epidemia que ahora estamos sufriendo? Primero, lo más importante es que ¿no? ¿No? Ya. Tengo un problema con la presentación. Ya. Todo puede fallar, no nos No te preocupes preocupemos. que después para el video lo editamos todo esto, así que no pasa nada. Mientras igual lo que sí voy a pedir a todos y todas quienes están conectados y conectadas que se silencien, salvo Jürgen, así Ya. evitamos ruidos. Tengo que terminar el programa de la presentación. No hay problema, después editamos todo. ¿Alguno tiene que salir después? Si no tenemos tiempo. Bueno, otra vez entonces. Okay. Así funciona. Bueno, lo más importante es que la crisis de la deuda que se discute en este momento, tan igual en los organismos financieros internacionales, en los G20, bueno, por todas partes, es una crisis que ya existía antes de la epidemia. No comenzó en marzo de este año, cuando hubo el lockdown general, y eso es una mapa que hacemos cada año de parte de Jubileo Alemania, analizando, mostrando dónde se encuentran los países que están más afectados por sus problemas de deuda externa. Y la lógica, incluso si uno no habla alemán, es muy simple. Lo más oscuro el color de un país, lo más difícil es la situación. Ustedes se lo imaginan cuando ven a la Argentina, que obviamente eso es la situación más problemática. Y eso fue la situación en 2019. Entonces se ve que algunos países, más que todo, quienes persiguen un modelo de desarrollo extractivista, como son el Sudán, Mongolia y algunos de los países más chiquitos, Mozambique, igual que Argentina, se encontraron ya en una situación muy difícil cuando a la entrada en la epidemia. Lo que ustedes también ven aquí son estas pequeñas flechas que son rojos y muestran hacia arriba o
verdes y muestran hacia abajo, y ellos muestran si la situación de la deuda en los anteriores 5 años se ha empeorado o se ha mejorado. Y como ven muy rápidamente, muy claro, es que la situación en la mayoría de los países se ha bien empeorado. Interrumpo un segundo, Jürgen. No sé si todos están viendo, yo no estoy viendo el mapa. Ajá. ¿No se ve? No, seguimos, yo por lo menos sigo viendo la primera hoja de la presentación. Ajá, qué lástima. Ya, Tal vez cerrar y volver a Exacto. dejar de compartir y volver a compartir, así Ya. se como reinicia el proceso. ya, tampoco no, el programa no funciona. Entonces mejor lo haré sin la presentación. Es una lástima porque hubo algunas cosas que quería mostrarles, pero seguiré sin compartir eso. Ok. Ok, si no se veía, lo que se puede decir es que cuando analizábamos la situación mundial fueron como 124 países que entre 5 indicadores de la deuda tuvieron al menos uno en una situación bien crítica. Lo segundo que es importante es que ya hubo países, 17 países a comienzos del año 2019 que estaban en una situación de default, no solamente la Argentina, sino ya eran 19 países. Algunos los sospechosos de siempre, como fueron Corea del Norte, Zimbabue, Somalia, Sudán, Siria, pero hubo también un grupo que entraban en default, como la Argentina, entre 2015 y 2019, y eso fueron países como Gambia, Grenada, Mozambique, República del Congo, Sao Tomé y Príncipe. O sea, países que en una situación de, o por causa de los enormes deudas que habían asumido en esta etapa de 2015 hasta 2019, cuando los intereses a nivel mundial eran muy bajos, entraban en problemas de pagar su deuda. Algunos salieron también de esta situación, pero la mayoría de ellos siguió para una etapa prolongada. Además, hubo un pequeño grupo de países donde la deuda estaba en conflicto, como son los casos de Irak, Camboya y Ucrania. Un segundo punto importante, eso es una lástima que no puedo presentarlo porque fue un análisis del Fondo Monetario que analizó la salida de capitales en los primeros 3 meses de este año, 2020, y ellos mostraron que la salida de capital fue mucho más grave de todos los llamados mercados emergentes en esa etapa que por ejemplo, como comparación en la crisis mundial financiera de 2008. ¿Qué va a seguir? Como ustedes quizás saben, el Fondo Monetario Internacional cada año da un análisis o hace proyecciones para el futuro de la economía mundial en los años que vienen, y el Fondo Monetario también lo publicó a mediados de abril de este año, el World Economic Outlook, y las proyecciones en este World Economic Outlook de 2020 fueron los primeros donde el fondo intentó de dar una proyección seria sobre las consecuencias de la epidemia. Y para el mundo a nivel global, el crecimiento en 2019 era 2.9%. Para este año, 2020, se proyecta un decrecimiento de 3%. Y lo importante para nosotros es que para 2021 el fondo ya prevé
un crecimiento de 5.8%. Y eso es algo que se proyecta para todas las regiones del mundo. ¿Ya? La clásica forma de un V, que una crisis la crisis es muy, muy grave, como se vi también por la salida de capitales, por los análisis individuales que el fondo hace por todas partes. Pero también parte del imagen que nos da el Fondo Monetario es que esta forma de V implica que ya en 2021 el crecimiento será incluso más grande que el decrecimiento en el año 2020. Eso es una proyección que se puede hacer. Eso asume que primero la pandemia va a terminar en 2020, no será prolongada en el año que viene, y que las consecuencias económicas de la epidemia, y más que todo del lockdown, no es directamente la epidemia, sino más que todo son las consecuencias del lockdown, ellos ya serán superados en el año que viene. Para América Latina y el Caribe, la proyección del Fondo Monetario es un poco menos claro que en el resto del mundo. Entonces, acá tuvimos un crecimiento de 0.1% en 2019, o negativo 5.2% en este año, y una proyección de un crecimiento de 3.4% en 2021. Y importante para nosotros que trabajamos el tema de la deuda es que este tipo de proyecciones también se ve en los análisis individuales de cada país que regularmente hace sus informes hacia el Fondo Monetario, o donde el Fondo Monetario analiza la situación de los países. Desde mediados de abril, el fondo ha comenzado de tener en cuenta las consecuencias de la pandemia. Antes los análisis no estaban afectados por la epidemia, pero ahora sí. Y vemos exactamente este mismo tipo de proyecciones, ¿no? Una de las primeras que me habría gustado presentarles fue, por ejemplo, simplemente porque fue publicado en este momento, la de Tayikistán. Y allá ellos tenían un crecimiento de 7.5 en 2019, se baja a menos 2.0, y para 2021, para uno de los países más pobres de Asia, ya se proyecta 7.5%. Lo importante para nosotros es que el Fondo Monetario y el Banco Mundial, los G20, ellos han acordado un alivio para los países más afectados por las consecuencias de la epidemia. Una parte de esta reacción a la crisis es un moratorio para los países más pobres, y todavía queda abierto si después del moratorio, que terminará el 31 de diciembre de este año, habrá también la oportunidad de reprogramaciones de la deuda, de haircuts, de cancelación de una parte de la deuda de los países afectados. Si tenemos una situación en la cual el fondo proyecta que recomenzará el crecimiento de los países afectados en una forma tan rápida y en una forma tan extrema, vamos a tener el mismo fenómeno que también se observó en varios momentos de la historia económica de la Argentina. O sea, el fondo entra en financiamientos, entra en programas bajo la presunción de que
serán enormemente positivos, exitosos, que los países reentrarán en un proceso de crecimiento muy rápido. Como sabemos todos, eso no fue siempre la realidad en el pasado. Y la lógica detrás de eso es que así en el pasado también se evitó la necesidad de condonaciones de la deuda, de reestructuraciones, sino bajo esta falsa presunción que todo irá bien, el superoptimismo del fondo, la necesidad de reducir la deuda fue considerado como negligible. Bueno, aquí termino. Yo no sé si eso fueron 10 minutos, quizás sí, o un poco más. Y gracias por su atención. Excelente, Jürgen. Muchísimas gracias por esta presentación sobre la situación internacional, que era justamente el aporte que necesitamos para no caer en el argentinismo que a veces nos embebe en el análisis. Sin mayores prolegómenos, quiero presentar a la siguiente expositora, que es María Emilia Val, que trabaja en el IDAES de la UNSAM, y además es una reciente doctora especializada en lo que va a exponer sobre reestructuraciones. Así que, Emilia, 10 minutitos más o menos. Bárbaro, yo no hice presentación, así que va a ser todo hablado. Bueno, yo voy a hacer argentinismo, digamos. Me voy a meter en pensar algunos elementos de las negociaciones que se están dando hasta ahora, y básicamente hacer algo que todo el mundo está haciendo, o hacía ya más al principio del el inicio de este proceso de reestructuración, es comparar, digamos, cuánto de esto que se está haciendo se parece a lo que se hizo en 2005, digamos, ¿no? Con el gobierno. Y creo que podemos encontrar como algunas similitudes, pero muchas diferencias en función del contexto, y básicamente el contexto de los actores que fueron cambiando. Creo que lo más parecido que tenemos en este punto es el espíritu, digamos, de la oferta, o las premisas que tienen que ver básicamente con, primero, la aceptación de las premisas que marcan el mercado para dar cuenta para solucionar este tema, que es básicamente el mecanismo de mercado, que es el canje de deuda con participación voluntaria. En este punto, Argentina eligió, en función de ciertas evaluaciones del gobierno, no investigar, no repudiar, no auditar la deuda, como muchos sectores lo piden, sino básicamente ingresar en procesos de negociaciones con los acreedores. Jugar con las reglas de juego del mercado, básicamente, ¿no? Segundo punto que es interesante evaluar en este sentido es la idea de que se vuelve a esta necesidad de crecer para pagar, ¿no? En este punto sería una especie más de recuperarse para pagar, porque la situación macroeconómica argentina en 2003-2005 ya estaba en franco proceso de recuperación, lo que había permitido una mejora en la situación externa, fiscal, acumulación de reservas que le daban a la Argentina una posición negociadora más fuerte de cara a los acreedores, muy diferente a lo que sucede ahora, que básicamente, como dice el ministro, estamos en caída libre desde 2018, 2019 agravado, y ahora muchísimo más con la pandemia. En este punto entendemos que la oferta mantiene estos elementos de decir, bueno, déjenos crecer para que nosotros podamos repagar, que es algo bastante, si se quiere, novedoso en términos de lo que generalmente piden los acreedores, y también actores como el Fondo Monetario imponen en los procesos de reestructuración. Y se puede expresar en la oferta, que tiene básicamente, uno puede pensar en una reestructuración, una oferta financiera de repago de los acreedores en base a 3 puntos. Estamos rodeados de economistas, así que es medio redundante que lo diga, pero recorte de tasa, extensión de plazos y recorte de capital. En este punto creo que fundamentalmente se buscó una reducción de tasas importantes, donde el elemento más importante es el no pago, o sea, un cupón cero durante 3 años, es lo que creo que más generó malestar en los acreedores. Un extendimiento de plazos más o menos interesante, y un recorte de capital muy bajo, lo cual en torno al 7% en la oferta que fue presentada en la SEC, lo cual implica una duda seria sobre primero,
claramente esto es en el papel, digamos, ¿no? Esto está en proceso de negociación y hay que ver si efectivamente estas son las condiciones que se aceptan. Ya estamos diciendo que claramente no va a ser. Pero digo, incluso con este planteo hecho por parte del gobierno, uno podía pensar que existen dudas de sustentabilidad en el futuro, en tanto el peso de la deuda sobre la economía, con este recorte, va a ser, este recorte de capital, va a ser poco, digamos, ¿no? Otro elemento a tener en cuenta para poder entender el proceso que se está dando es justamente a quién es la contraparte de la Argentina, ¿no? Y en este punto, estos negociadores, estos acreedores argentinos son bien diferentes. Y en 2005 teníamos a jubilados italianos, muy pocos acreedores institucionales, también ahorristas chinos, digamos, muchos minoristas alemanes. Acá tenemos a grandes actores con fondos como BlackRock, que el patrimonio que maneja es varias veces el PBI argentino, y muchos otros como Fidelity, que también tuvo su protagonismo en el intento de patear los pagos de capital en el verano con Kicillof. Eso fue como una especie de adelanto de lo que se está viendo ahora, básicamente, que es tener una cantidad de acreencias o de tenencias necesarias para bloquear cualquier tipo de capacidad de llegar a un acuerdo por parte de una mayoría, en función de las cláusulas de acción colectiva que existen en los bonos emitidos desde 2005, ¿no? En este punto tenemos también que se formaron tres comités, uno de los grandes fondos liderados por BlackRock, ahí también está Fidelity, creo, otro de fondos más pequeños, no pequeños, pero más pequeños, pero que también tuvieron protagonismo en los canjes de 2005 en el del 2010, como es el caso de Greylock, Vintage y Gramercy. Greylock desde 2005 estaba en si alguien se acuerda, el Comité Global. Su presidente Hans Hume era el co-chair del Comité Global, que era el supercomité que se había formado entonces para negociar con la Argentina y que contaba con el apoyo del Fondo Monetario. Vintage y Gramercy habían sido como fondos amigos que contribuyeron al buen resultado que tuvo el canje de 2010. Y ahora están formando otro grupo que parece tener posiciones más cercanas con el gobierno. Y después está otro grupo que se armó también una linda página web, que es el del Exchange Bondholders, que básicamente son los que se presentan como aquellos que fueron ya afectados por las reestructuraciones de 2005 y 2010, y hoy están viendo una especie de trato diferencial entre aquellos que son acreedores recientes, que tuvieron la posibilidad de acceder a creencias argentinas durante el proceso de endeudamiento que tuvo lugar durante el macrismo, y ellos que ya vienen sufriendo desde 2005, digamos, esos procesos. Otro elemento bien diferente, y que en este caso jugó a favor de, podemos decir que jugó a favor de la Argentina dentro del contexto muy complicado que tenemos, es el papel del FMI. Cuando entramos en negociaciones, claramente uno de los elementos principales para cualquier país y cualquier negociador, tanto países como creadores, es lograr apoyos, respaldos que permitan sostener su posición negociadora frente a la contraparte, ¿no? En este punto podemos recordar allá lejano y hace tiempo, como fue diciembre de 2019, la gira que hizo Alberto Fernández por Europa, que se juntó con Merkel, se juntó con el Papa, también con el presidente de Francia. Entonces, ahí eso quedó ya cercano en el tiempo y no está operando mucho, pero digo, esta idea que está presentando el gobierno de que tiene un amplio respaldo internacional, tiene que ver básicamente con esos apoyos logrados internacionalmente entonces, cierta buena predisposición del gobierno de los Estados Unidos al inicio del gobierno de Alberto Fernández, y por supuesto el papel del Fondo Monetario, ¿no? Que por supuesto como acreedor privilegiado busca fundamentalmente asegurarse el cobro de sus acreencias. En este punto podemos entender el papel del fondo haciendo el contraste con lo que pasó en 2005. Argentina en 2005 estaba acumulando reservas, tenía una fuerte posición externa y fiscal, y podía ser, digamos, apretada para lograr mayores superávits, y que una parte de esos superávits fuera destinado a el pago de la deuda, tanto para los acreedores como para el Fondo Monetario. En ese contexto, el Fondo Monetario podía pedir seguir cobrando él y además mayores esfuerzos para que fueran atendidos los acreedores privados. En el contexto argentino actual existe muy poco margen para eso, dada la situación macroeconómica y la crisis internacional en la que estamos viviendo. Eso se está agravando cada vez más en este
contexto, la capacidad argentina de recuperarse y de lograr recursos legítimos para poder atender esa deuda. Y en este punto se entiende que el Fondo Monetario diga alguien tiene que perder, en tanto existe, como decía Labaña por allá en 2005, un bolsillo único, y el bolsillo argentino está con muy poco dinero para desembolsar a sus acreedores. Entonces la posición de apoyo del Fondo Monetario de la Argentina tiene que ver con esta necesidad de mantener su estatus de acreedor privilegiado y lograr que los que pierdan sean los acreedores privados, los privados, ¿no? Ahí se ve bien claro el doble juego del Fondo Monetario, y cómo cambió en este contexto y en este caso particular, donde históricamente fue promotor y defensor de los intereses de los acreedores, a de alguna manera defender su posición en detrimento de los privados. Sobre la oferta, bueno, básicamente lo que estamos viendo es que el otro día dio una entrevista a Guzmán, una entrevista a Fontevecchia en Perfil, y uno pensaría, bueno, ¿qué pasó con esa presentación que hubo en la SEC? Y él dijo, bueno, fue una especie de ancla para fijar expectativas respecto a lo que Argentina estaba dispuesta a pagar, digamos, ¿no? Claramente esa oferta pudo haber realizadose mediante una presentación, digamos, no formal ante la SEC, porque eso puede ser pensado como una especie de tómalo, déjalo, y es como lo están pensando los acreedores, lo están presentando para mostrar que Argentina no está dispuesta a negociar, sino que directamente te tira la oferta en el agente regulador, y bueno, el que quiere acepta, el que no quiere no acepta. Eso creo que forzó de alguna manera, eso generó un rechazo muy fuerte por parte de los acreedores, inmediato a la oferta, y generó otra dinámica de negociación, me parece, que está logrando que se acerquen posiciones, y que básicamente va a tener que derivar en una nueva oferta, donde se fijen condiciones más favorables a los acreedores. La realidad es que la existencia de esta estructura, este universo acreedor muy centrado en grandes actores con capacidad de veto sobre la oferta y las propuestas argentinas, genera una dinámica muy diferente hoy, donde la relación de fuerzas está claramente en contra de Argentina. Y además donde vos tenés una situación en la que vos no podés, durante mucho tiempo, si bien Argentina está en lo inmediato por fuera de los mercados de capital voluntarios, nadie está dispuesto a prestar a la Argentina a tasas razonables, en el horizonte temporal de mediano plazo, imagino que la idea del gobierno, en función de las pocas posibilidades que tiene y las necesidades que tiene Argentina de producir dólares, o de que entren dólares, digamos, coloquialmente, va a buscar en el mediano plazo volver a los mercados, de ahí la necesidad de cerrar este tema. Esto es bien diferente con 2005, claramente. Argentina sabía que en el mediano plazo también tenía que volver, pero no tenía urgencia, en tanto su situación externa era bastante más fuerte que la de hoy. Y creo que eso también está jugando a favor de los acreedores, en tanto buscan ser la llave que tenga la Argentina para mejorar su situación, en tanto posibilidades abiertas en el futuro, no tan inmediato, pero mediato, de acceso a los mercados. Y además tienen, en función del desarrollo de la reestructuración argentina en su última etapa, la etapa de 2012, pero fundamentalmente a partir del aceleramiento del conflicto a partir de 2014, el antecedente de los fondos buitres, ¿no? Donde vos tenés, a pesar de que no pueda darse un desarrollo similar al que se dio en torno a la Paripasu, eso está por verse, la idea de que puedas tener un litigio judicial que, si tenés actores con espalda financiera para aguantarse un proceso judicial de muchos años, pero que les genere ingentes ganancias, existe en el horizonte de posibilidades, y Argentina no creo que el gobierno actual quiera volver a embarcarse en un proceso similar
en lo inmediato, digamos, ¿no? Entonces, esa amenaza también es utilizada por los acreedores para presionar sobre la Argentina. Ayer hubo una conferencia que armaron como grandes pensadores internacionales sobre la deuda, básicamente muchos abogados. Se está discutiendo mucho el tema de la reestructuración argentina entre académicos, judiciales, jurídicos, abogados, legalistas internacionales. Estaban diciendo, bueno, otra vez Argentina está en default, es un defaultador serial, digamos, ¿no? Entonces creo que esta idea de que Argentina, bueno, otra vez está en este proceso, otra vez se agita el fantasma de un posible desarrollo judicial en Nueva York, está mellando, digamos, sobre la reputación argentina, generándole costos reputacionales, digamos, ¿no? Estos elementos que la literatura internacional pone mucho de manifiesto para pensar, bueno, qué elementos influyen sobre las posibilidades de acuerdos o no, o determinados tipos de actitudes o de estrategias de los gobiernos frente a procesos de reestructuración. Y bueno, creo que Argentina está tratando de solucionar en las condiciones que existen, dentro de las reglas de juego que imponen los mercados y los acreedores, y dentro de esta lógica, llegar a una reestructuración lo más cercana a sus intereses posibles. Apareció en las últimas horas también esta idea de que, de que existe de que se está pensando un endulzante nuevo, como es el de un cupón, una especie de cupón de regalo ligado a las exportaciones, digamos, se están generando una dinámica que está produciendo en la Argentina, en la parte del gobierno argentino, la necesidad de generar mejores condiciones para los acreedores, para llegar a un acuerdo que es en última instancia, creo que el objetivo último del gobierno, y lo que también están presionando cada vez más actores internos. Los resultados estamos por verse, no hay muchas certezas. Además también es, por última cosa, la visibilidad que está teniendo la negociación es bastante poca, digamos, ¿no? Los pactos los acuerdos de confidencialidad, hay como mucho rumor, pero poco en términos concretos de qué se está negociando. Así que los resultados están por verse y creo que van a ser mucho, además de que la oferta es bastante más generosa de lo que inicialmente se esperaba, creo que las nuevas condiciones también van a ser más generosas que las que todos estamos hoy pensando. Y eso generará también, tenemos que hacer los análisis pertinentes en su momento sobre, bueno, cuál será la posibilidad de sostener eso en el tiempo, cuál será la sostenibilidad, que eso es algo que Guzmán está todo el tiempo remarcando, de esa nueva esquema de endeudamiento, digamos, ¿no? Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, Emilia. Perdón que voy tratando de cerrar, porque la idea es, ahora que exponga a Andrés, luego les hago unas preguntas a cada cual y luego abrimos para que todo el mundo pueda hacer preguntas o breves comentarios, ¿sí? Bueno, como anticipé, ahora otro amigo de la casa, Andrés Musacchio, del IDESI de la UBA, y enlace argentino-alemán en esta charla internacional que estamos haciendo. Andrés. Bien. Estoy tratando de compartir una presentación, ¿se ve? Sí. Bien. Sí, se ve, Andrés. Ahora se ve bien. Ahora ya la puse en modo presentación. Bien. La idea que yo tenía para hoy era, en función de lo que iban a presentar mis dos predecesores, ver un poco en qué contexto se está negociando y hacia dónde, o qué es lo que viene después de la negociación. Me parece que las dos exposiciones anteriores me permiten muy bien avanzar en ese camino, porque la discusión sobre las negociaciones, la discusión sobre el contexto de la deuda, el contexto internacional en el cual se discute la deuda, fueron excelentemente presentadas. Entonces, la primera opción que yo tenía, o el primer elemento que yo quería presentar, que era
que se estaba negociando, y por lo que veo, esta presentación no es la que yo tenía pensada hacer. Déjenme ver. Bien. La presentación no es la que yo había pensado hacer, así que seguramente la voy a tener que abandonar en algún momento. Abrí mal el archivo. Pero bueno, la idea era que tenemos 3 frentes de negociación muy diferentes. Un frente de negociación con los acreedores internacionales, con los acreedores privados, en este caso una piedra negra que simboliza BlackRock, que es lo que se está negociando en este momento en su punto culminante. Como bien presentaron recién, Andrés, disculpa, no, estamos viendo la primera placa nomás, al menos yo. bueno, Ahí entonces... está, ahí cambió, ahí cambió, ahí cambió. Pero déjenme ver si entonces, ya que estamos, encuentro la placa que corresponde. Si no, me parece que voy a ir sin placas y listo. Déjenme jugar 2 segundos con todo esto. Igual como va a estar editado, no hay grandes problemas de que interrumpa un segundito. Por ahí abro desde aquí la presentación que yo mismo debí mandarme. Ahí se está abriendo. Bien. Y ahora volvemos a la reunión y vemos si podemos compartir, aunque sea de esta forma, lo que estoy planteando. Aunque sea, veamos la tirita al costado, pero bueno, como les decía recién, los 3 frentes abiertos tienen que ver, por un lado, con... ahora sí se ve, ¿no? Hola. Sí, Andrés, sí, Bien. lo vemos bien. La negociación con el sector privado, yo creo que acá el elemento fundamental es que me parece que Argentina presentó una negociación demasiado realista, en el sentido de una propuesta que se acercaba mucho al ideal de lo que el país pretendía, y entonces se quitó margen de negociación. En el resto ocurre como siempre ocurre con estas negociaciones: la contraparte siempre rechaza y después intenta avanzarse en un punto en el cual se encuentren en el medio. Pero eso abre el proceso de negociaciones. Argentina también abrió las negociaciones con el Club de París, no tanto por la magnitud de la deuda. La deuda con el Club de París no es a esta altura demasiado relevante, porque ya ha sido pagada buena parte de esa deuda. El problema es que a partir de este año empiezan a correr intereses punitorios del 9%, y esos intereses generan una referencia de todo el resto del sistema demasiado importante. Entonces, políticamente era muy importante para la Argentina poder abrir una negociación en ese frente y concluirla rápido y de manera precisa. Algo que los integrantes del Club de París finalmente no concedieron. Jürgen y yo estuvimos en ese momento bastante cerca de las partes y pudimos seguir el proceso de negociaciones frustradas, y fue también un poco frustrante porque, justamente siendo poco importante la deuda, le habría dado el Club de París un poder de negociación importante de la Argentina frente a los acreedores privados. Y en tercer lugar, el Fondo Monetario Internacional, con quien todavía no se ha empezado a negociar, que todavía está jugando muy fuerte a favor de la Argentina, yo creo que en parte por una situación internacional muy complicada, en parte, como nos explicaban recién, para asegurarse una mejor posición de la Argentina como pagador al Fondo Monetario. Cuanto peor negocien los acreedores privados, mejor puede negociar el fondo. Y yo creo que también hay ciertos cambios que se notan en otros elementos que marcaba Jürgen,
que nos permite, o que permiten que el fondo, digamos, flexibilice un poco sus posiciones habituales. Ahora, el problema de la Argentina es que la Argentina está enfrentando 5 crisis simultáneas. Y eso abre de cara al futuro algunos debates importantes, porque de esas crisis no se sale sin problemas de manera simultánea. Yo creo que el resolver alguna de las crisis siempre tiene un impacto fuerte sobre las otras crisis, en algunos casos fuertemente negativos. La crisis de la deuda, como decíamos recién, es una de esas crisis. La resolución habitual de las crisis de la deuda es que se renegocia, se pacta un nuevo cronograma de pagos y a partir de ahí hay que pagar. Y para pagar hay que generar recursos. Con lo cual el pago de la deuda implica volver a crecer rápidamente, volver a generar divisas rápidamente vía exportaciones, tratar de que esas exportaciones se conjuguen con importaciones lo más bajas posibles, y en ese camino se resolvería la cuestión. Ahora, simultáneamente hay un segundo aspecto, que es la crisis sanitaria, la crisis vinculada al coronavirus, que tiene, por un lado, un enorme costo fiscal que pesa muy fuerte sobre las arcas del Estado y deja muchísimos menos recursos disponibles para el pago de la deuda, y por el otro lado, genera también una recesión muy importante que se suma a la depresión que ya la Argentina venía teniendo, al menos desde el segundo trimestre del 2018. Con lo cual, ahí tenemos un proceso depresivo del que es muy complejo salir, y que se contrapone con la cuestión de la deuda. Ahora, esto también empalma con una crisis económica, que es la tercera crisis que sufre la Argentina, que viene por lo menos sosteniéndose desde el segundo trimestre del 18, pero que viene arrastrando algunos problemas estructurales graves y que se han agravado de una manera enorme desde el 2015, del 2016 en adelante. El freno a la actividad económica se conjuga con un proceso de desindustrialización muy grande, con desequilibrios macroeconómicos cada vez más complejos en el sector externo, en materia inflacionaria, en la posibilidad de sostener las arcas públicas, el problema de la fuga de capitales, que es estructural en la Argentina, pero que se ha profundizado enormemente y que tiene mucha relación con la gestación de la deuda en la etapa macrista. Entonces, ahí tenemos una serie de elementos muy complejos que se conjugan con una cuarta crisis, que es la crisis social. La crisis social que tiene que ver con una desocupación creciente, con una pobreza estructural grande y también creciente enormemente en los últimos años, con una precariedad laboral muy fuerte, con problemas muy grandes en el sector de la salud, con problemas muy graves en el sector de la educación, de acceso a vivienda, de concentración de la población y demás. Y una quinta crisis, que es la crisis ambiental. Una crisis ambiental que tiene que ver con el modelo económico que en parte se ha venido profundizando, con una de las patas del modelo económico que se ha venido profundizando desde 1976 en adelante, que es una estructura productiva muy fuertemente asociada a la explotación de recursos naturales. Ya sea en el sector agropecuario, con el modelo sojero y la fumigación masiva, o en el sector, en el sector minero, con la minería a cielo abierto y con
la extracción, por ejemplo, de hidrocarburos, cada vez más incluyendo facetas muy complejas como el fracking. Entonces, sobre este escenario de las 5 crisis, la Argentina se enfrenta a dilemas y opciones que son muchas veces contradictorias. Por ejemplo, la más discutida hoy, que yo calculo que no es la más compleja de resolver, pero es probablemente la que más énfasis está tomando en los medios, es la cuestión de la estabilización sanitaria o económica. Debe profundizarse el control de la pandemia a toda costa o es necesario retomar el sendero de crecimiento económico y eso significa, entre otras cosas, dejar de prestarle la atención debida a la cuestión sanitaria. Yo creo que el segundo aspecto, abro acá algunas de las contradicciones y de los dilemas posibles, no son los únicos, podría seguir con la lista 5 o 6 filminas más, pero entonces se nos acabaría el tiempo. Un elemento importante es la cuestión del crecimiento, si es que logra relanzarse hacia adelante, y queda como discusión cuáles son los elementos que pueden disparar ese proceso de crecimiento. Una resolución del tema de la deuda implicaría un crecimiento rápido. Un crecimiento rápido podría lograrse en base a profundizar el modelo extractivista, y eso generaría recursos exportadores, recursos para sustituir importaciones. Eso resolvería una parte del problema social que tiene que ver con la cuestión del empleo, pero agravaría todavía más la cuestión ecológica. Con Jürgen habíamos escrito un trabajo entre fines del año pasado y principios de este año, en el cual justamente marcábamos los riesgos que tenía el resolver la deuda en Argentina a partir de profundizar la extracción de hidrocarburos por medio del fracking y cuán compleja era esa solución para la Argentina. Probablemente un crecimiento rápido no resuelva la cuestión de la precariedad laboral ni la cuestión de la redistribución del ingreso, pero en todo caso ese tipo de problemas se agravarían con un crecimiento lento. Un crecimiento lento permitiría un mejor balance ecológico, un mejor balance ambiental, un proceso de planificación mucho más interesante para el cambio de modelo, pero volvería a poner en cuestionamiento la forma de pagar la deuda, la salida de la crisis económica y por lo menos una parte importante de la crisis social quedaría también sin resolverse. Entonces, aparece ahí la cuestión de la sustentabilidad ambiental o social como dos elementos contradictorios en el mediano y en el corto plazo. Probablemente no en el largo plazo. En el largo plazo la única forma de resolver el problema social es precisamente también resolviendo el problema ambiental. Y entonces la sustentabilidad de la deuda a largo plazo sigue dependiendo de la cuestión de resolver la crisis económica. Y ahí aparecen algunas preguntas de fondo para la cuestión de la deuda, sobre qué modelo se sustenta el proceso de crecimiento económico, sobre qué modelo se sustenta la idea de un desarrollo de las fuerzas productivas que sea mucho más sustentable desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social y desde el punto de vista ambiental. Y algunas preguntas que están en plena discusión y que deben resolverse pensando no solo en la cuestión de la deuda, sino en las otras crisis. ¿Qué vínculo vamos a encontrar entre el aumento de la recaudación que va a ser necesario para pagar la deuda y la equidad social? También esto tiene que ver con la herencia de corto plazo que va a dejar sobre las cuentas fiscales el coronavirus. Vamos hacia un modelo en donde se profundice la equidad distributiva, donde la riqueza y la generación de grandes ingresos tribute en consecuencia, o la recaudación se va a sustentar sobre impuestos regresivos vinculados al consumo y vinculados a tributar sobre los pequeños productores
sobre los trabajadores, sobre los asalariados. Ese es un dilema central que deberá resolverse para ver la forma en que esa deuda va a ser sustentable. Aparece en segundo lugar la cuestión de la sustentabilidad del tipo de cambio, porque la deuda es una deuda en dólares o en divisas. Si no logramos resolver el problema cambiario, si Argentina está sometida permanentemente a explosiones cambiarias, una deuda que está fijada en divisas y una recaudación que está fijada en moneda local, va a generar permanentemente crisis de la deuda como las ha generado en el pasado. Entonces, la pregunta es cómo sostener el tipo de cambio. Eso significa resolver parcialmente al menos la cuestión de la inflación, encontrar una pauta de ajuste del tipo de cambio que sea compatible con un proceso de crecimiento y con una distribución progresiva del ingreso, y fundamentalmente con resolver el cuarto aspecto que está mencionado en esta lista, que tiene que ver con el mercado financiero. Si buena parte de la deuda, recuerdo un viejo trabajo de finales de los 90, de un muchacho que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Matías Culfas, que planteaba que la deuda externa de la Argentina corre paralela a la fuga de capitales, y la correlación entre deuda externa y fuga de capitales es casi 1, un trabajo que había escrito con Eduardo Basualdo. Entonces, una de las llaves para resolver a largo plazo la cuestión de la deuda es controlar la fuga de capitales. Y eso significa controlar estrictamente el mercado financiero, introducir un buen mecanismo de control de capitales, una reforma financiera que impida la valorización financiera como el elemento central de la economía argentina, es decir, romper el modelo de financiarización de la Argentina, que es el que genera ganancias líquidas que después se fugan, o uno de los actores fundamentales por lo menos, y entonces a largo plazo, sin recuperar el control del sector financiero y sacar a la economía argentina de una valorización financiera como la dinámica fundamental, es clave para resolver el tema de la deuda en el largo plazo. Yo creo que estos son algunos de los grandes dilemas que tenemos de aquí adelante, asumiendo que la deuda se pueda renegociar más o menos rápida y eficazmente, lo cual todavía está planteado. Parecería como que sí, pero todavía no está firmado nada y todavía falta la negociación con el Fondo Monetario. Bien, con esto creo que tenemos material suficiente para discutir un buen rato. Bueno, la idea es que ahora les voy a hacer algunas preguntitas al tres, y luego, si quieren ir en el chat avisando quien quiera incorporar preguntas, luego de esto lo vamos a incorporar. La idea es hacer preguntas muy cortitas. La verdad que les agradezco porque las exposiciones fueron muy jugosas, con mucho material para cortar. De ninguna manera lo voy a agotar yo, pero me parece importante marcar algunos puntitos como para tratar de profundizar. Por ejemplo, respecto de la propuesta del análisis que nos proponía Jürgen, una duda que se me presentaba era la siguiente. Si dado que ya hay casi un centenar de países requiriendo alivios, que no hay nada que indique que la recuperación sea en forma de V, salvo las buenas expectativas del fondo, es decir, nuevamente la ilusión creada de que ocurra así, o el deseo. Si no es previsible que ocurra una ola generalizada de defaults soberanos. Digo esto porque sabemos que del 2008 a esta parte, tanto la deuda soberana como la deuda corporativa creció de manera masiva y no siempre en los mejores términos de calidad. Entonces, muy rápidamente se pueden deteriorar las condiciones de sostenibilidad de esas deudas y entrar en una fase de default. Y si entramos en esa fase de default, mi pregunta es si esto no cuestiona los supuestos de recuperación posterior que hace el fondo. En ese sentido, también la duda que se me genera es si no hay un rol distinto que pudiera tomar el propio fondo o el G20, o qué espacio es el que debería tener propuestas más allá de la moratoria hasta fin de año, que la saludo, me parece valiosa, pero me da la sensación que no es suficiente.
En este sentido, creo que se expresa con claridad las deficiencias que arrastramos de mecanismos coordinados de negociación para este tipo. Y esto me lleva a la presentación de Emilia. Justamente, y bien señalaste, la Argentina, al mismo tiempo que llamó a la bicameral de deuda para poder empezar a estudiar la deuda, no está sometiendo el proceso a una auditoría fina, de ninguna manera participativa, tampoco en un sentido amplio, es una cuestión muy técnica, contable y eventualmente legal. Recordemos que en la deuda que se está renegociando están incorporados, por ejemplo, el bono a los 100 años de Luis Toto Caputo, el Messi de las finanzas. Un bono que, recordemos, emitió estando en el ministerio y compró masivamente un fondo del cual no está claro que él mismo se hubiera desvinculado. Este es como la versión más obscena de la ilegalidad que pueden contener estos bonos, que de ser canjeados es una lavada de cara, pasa a estar, digamos, a grado cero. Pero este punto vos lo señalaste, no se audita, no se está avanzando por ese camino, pero al mismo tiempo tampoco se está promoviendo una solución más coordinada. Y esto es también un pie a que luego Andrés diga algo, porque Andrés había traído a cuento, junto con Jürgen, justamente, el caso de Indonesia, que llama la atención. ¿Por qué ponerse a negociar uno a uno que un poquitito lo que genera es estos distintos enfrentamientos que, por ejemplo, como bien explicaste, el fondo en su calidad de acreedor privilegiado no puede cumplir una función de coordinación en tanto está interesado en que descuenten más los privados para no perder él. A mí me interesa entonces, primero eso, si a vos se te ocurre que hubiera una propuesta de negociación más coordinada o distinta que pudiera obtener mejores resultados. Y al mismo tiempo, te hago la pregunta de, vos dejaste muy en claro, no solamente que ahora son fondos muy grandes, muy bien agrupados entre sí, que además cuentan con el antecedente del 2016, que después de 15 años de estar litigando, consiguieron que Argentina entregara todo, así. Entonces no tienen incentivos a ceder con nada. Entonces la pregunta es, ¿tiene sentido volverse tan loco con proponerles más y más endulzantes a unos acreedores que más le vamos a dar y más van a pedir, porque no tienen límite en lo que puedan pedir? ¿Tiene sentido esto? Y si no lo tiene, ¿a vos qué te parece hacer? Y Andrés en realidad hizo un excelente balance de... todos hicieron excelentes presentaciones. Ya le tiré 2 centros a Andrés, así que no tengo que profundizar en preguntas, pero me parecieron muy buenos los dilemas que presentaba. Y en ese sentido es que me parece resaltar, enfatizar, me parece muy, muy valioso el aporte de los dilemas y la necesidad de pensar el modelo de desarrollo que estamos detrás de esto. A mí hay uno que particularmente me parece importante, razonable, digo, todos fueron, me parece que ordenan muy bien la discusión de los dilemas en curso, que, como señalaron, no están siendo discutidos a nivel público, esto lo mencionó Emilia, sino que es una discusión a puertas cerradas. Estamos discutiendo la pandemia y está bien, la cuarentena y está bien, ahora estamos discutiendo nacionalización o estatización de Vicentín y está bien, pero lo de la deuda, medio que nos vamos enterando qué pasa a posteriori. Lo que señalaba de tuyo, Andrés, que me parece importante, es la cuestión del modelo de desarrollo. La propuesta de sostenibilidad que está haciendo el gobierno está basada en profundizar el modelo extractivo. Y en esto, digo, no cabe mucho debate. Es seguir con la soja, es seguir con vaca muerta, es seguir con el litio. Y estas son cosas que no solamente que han probado deficiencias serias en torno a la capacidad de creación de empleo, de creación de valor agregado en el país, de profundización de encadenamientos, sino que además ahora han mostrado debilidades en torno al contexto internacional. Si es cierto las dudas que planteaba Jürgen sobre cómo va a avanzar la pandemia y la recuperación de la economía a nivel mundial, ¿tiene sentido proponerse profundizar el modelo extractivo exportador para un mundo que no sabemos siquiera si se va a recuperar para pagar en estos términos? Bueno, y si no es así, ¿con qué salimos? La pregunta en realidad a todos es, ¿qué alternativas manejamos? Bueno, con esto yo me callo, les pido respuestas muy cortitas, porque así incorporamos luego de quienes están asistiendo y pueden seguir profundizando. Digo, no es una sola intervención a todo o nada. Jürgen, si quieres empezar. Sí, si quieres que yo puedo comenzar. Pienso que el moratorio que se declaró para un grupo de 73 países
fue el resultado de un cambio en el Fondo Monetario, ¿no? Los organismos financieros internacionales se encontraban enfrentados por una situación de un default global, ¿no? Y eso fue un desvío de una tradición que se puede detectar en todas las decisiones del Fondo Monetario en los 30 años pasados, o sea, el fantasma de una eterna sostenibilidad, ¿ya? Asumiendo que siempre existe la oportunidad que con suficiente presión sobre las economías ellos seguirán pagando, sea que sea el análisis que hizo el mismo fondo. En la historia eso ha cambiado una vez para un grupo más grande de países, y eso fue en los años 90 cuando se lanzó la iniciativa HIPC, ¿no? Allí, a diferencia de la práctica del Club de París, a través de más de 30 años, los organismos financieros internacionales concluyeron que un grupo de unos 40 países no serán capaces de seguir pagando. Pero la consecuencia de eso fue que falsamente supusieron de que una tal crisis no recomenzará. Y lo que vimos en los 3 primeros meses de este año era el retorno de este entendimiento de la crisis sí puede volver, y que se necesitará una respuesta que no solamente se refiere a cada país individualmente, sino que debes darle una respuesta global a un problema global. Eso parece un poco como simple razón, pero fue ausente este tipo de razón en el trabajo de los Office a través de las décadas pasadas, y ahora lo tuvimos. Pues que decidieron era el moratorio para evitar el dilema entre un default que iba a tocar un gran grupo de países y la necesidad de reestructurar una parte de la deuda. Y eso es lo que ellos hicieron. Ellos compraron tiempo, ¿no? Eso es todo. La decisión o el punto decisivo será cuando termina este año, y vamos a ver, y esas son discusiones que ya se hacen incluso en el mismo Fondo Monetario. Allí hay varias tendencias. El fondo nunca no estuvo una institución coherente, sino hubo distintos tramos de gente que persiguieron distintas estrategias. Y a finales de este año vamos a ver si estas fuerzas que suponen que hay que resolver aquel problema a tiempo, ellos van a vencer la batalla. Así hay que tomar. Gracias. Bueno, en relación al tema de la posibilidad de una solución más coordinada, la historia de las reestructuraciones muestra que, por lo menos en esta última etapa de la globalización financiera, que los acreedores procuran mantener negociaciones caso por caso para justamente debilitar la posición negociadora de los deudores. Eso se vio bien claro en los 80 cuando se intentó armar el consenso de Cartagena en el medio de una crisis generalizada de deuda, y por más de que hubo muchos intentos por parte movilizadas por Alfonsín y Alan García en Perú, el Fondo Monetario, junto con los acreedores bancarios entonces, formó una especie de cártel que logró imponer, a partir de centro un presidente con México, un tratamiento de las deudas caso por caso. Eso lo que fue, se intentó en medio de una crisis generalizada donde todos tenían crisis de deuda. En este contexto puede haber una crisis generalizada de deuda, pero todavía no sabemos. La realidad es que las instancias, en tanto los países van a estar librados a sus propias fuerzas cuando son individualmente
llevan adelante individualmente negociaciones con sus acreedores. Creo que las instancias de negociación y de coordinación tendrían que estar en el nivel multilateral, regional, digamos, y claramente eso, las respuestas a la pandemia están mostrando que eso está mucho más debilitado y tiene mucha menos efectividad que lo que uno pensaría, digamos, ¿no? En América Latina es bien claro, tenemos a Argentina en plena negociación de deuda, Ecuador está entrando en una crisis de deuda, está empezando a iniciar los primeros pasos para una reestructuración, para una renegociación de su deuda, y no hay, dentro del mismo bloque regional, y no hay coordinación entre los países. Es bien complicado ese tema, además teniendo justamente como contraparte actores que van a ir buscando minar esas posibilidades. Entonces, me parece complicado. Y efectivamente, también en esta conferencia que les digo que ayer escuché, estaban diciendo que estas iniciativas de alivio, al principio a través del Instituto de Finanzas Internacionales, que podría ser como el portavoz de los grandes acreedores, de los grandes actores financieros a nivel internacional, habían dicho al principio que iban a estar, sí, muy bien, qué bueno, qué bueno, qué bueno, pero como todo eso implica toda una maquinaria de negociación caso por caso, cada vez estaba teniendo menos eficacia en términos de aplicarse efectivamente. Esto muestra digo, los límites que tienen las reestructuraciones como mecanismo de solución de procesos de endeudamiento, y los límites también que tienen las instancias existentes, y existentes a nivel supranacional, digamos, y los límites que también tienen los países para buscar esas coordinaciones. Hay que tener en cuenta también cuáles son los intereses de cada país, cuáles son los lineamientos políticos y ideológicos de los países. Eso se ve bien claro en nuestra región, ¿no? Argentina es como que es el primero que está volviendo de la ola neoliberal, pero claramente los lineamientos que tiene Brasil, que tiene Ecuador, que tiene Chile, no están generando instancias de coordinación, se está medio como cayendo en Mercosur. Está complicada la situación, lo cual esas posibilidades me parece que son un poco lejanas, y no sé si se van a poder implementar para esta próxima ola de default, si existen, o si esta ola de default será tan importante que obligará a generar alguna forma de coordinación internacional. Después el tema de los endulzantes tiene sentido en tanto vos quieras hacer, digamos, en términos de las negociaciones, tiene sentido en tanto vos estés dispuesto a cerrar en términos más o menos razonables, digamos. Obviamente que los acreedores siempre van a estar pidiéndote más, pero ahí está en cómo vos puedas manejar y puedas sostener con otros que digan que vos podés llegar, te ayuden en tu posición de que hasta acá puedo llegar. Y creo que ahí el tema de la crisis social, de la que hablaba Andrés, la crisis económica local, y también ahora suma la crisis sanitaria, puede llegar a funcionar como mecanismo para poner algún límite legítimo algún límite a las disposiciones de los acreedores, ¿no? Claramente vos, en tanto estás sometido, tanto jugás con las reglas del mercado, estás sometida a esas lógicas, y es difícil salirse, digamos, ¿no? Podés vos buscar márgenes, buscar algún recoveco, pero digo, en última instancia ese toma y daca va siempre a estar. Y a mí me parece súper interesante lo que dijo Andrés, de que esta primera oferta fue una oferta muy realista. Tendría que haber empezado con algo mucho más ambicioso, y a partir de este toma y daca haber podido de las dos partes ser hasta llegar a lo que podría ser esa oferta primeramente presentada, ser la que finalmente se implemente como fórmula de repago, digamos, ¿no? Y ahí también me parece que tiene que ver con las tradiciones, tiene que ver también las posibilidades de poner límites o no a esos endulzantes, también y salirse de esos mecanismos y buscar alternativas, en parte también la posición negociadora, cuál fuerte seas. Argentina está en una posición media débil en ese sentido, y también pienso también las tradiciones políticas, digamos, ¿no? El peronismo no está como muy caracterizado por salirse
de las reglas que imperan, digamos, normalmente en una economía de mercado. Entonces, que fundamentan, ¿no? Digamos, que son las bases. En este caso, en el mercado financiero, en el mercado de deuda, se aceptaban las reglas de juego. Así que pienso que es un problema, pero creo que también es un problema de las propias reglas, y eso es un límite infranqueable, pero bueno, eso también dependerá de cuál sea el resultado final, cómo se vaya dando el proceso de negociación en este contexto, que al inicio de las negociaciones tampoco estaba muy claro que se iba a desarrollar, nadie esperaba esta pandemia. Así que hay que ver también cómo el gobierno utiliza este escenario particular en las negociaciones. Creo que me parece que me extendí demasiado ya. Así que... Bien, yo voy a tratar de no extenderme demasiado también. Me parece que, Pancho, abriste toda una serie de debates que son bastante jugosos y que nos llevan a discutir tanto el contexto internacional como el contexto particular de la Argentina. Y en ese sentido, con Jürgen veníamos discutiendo desde hace ya varios años. Empezamos a discutirlo juntos, pero él venía trabajando desde mucho tiempo antes la cuestión, de que la crisis financiera internacional que había estallado en 2007 no terminó todavía y seguía generando un contexto muy parecido a la crisis de la deuda de principios de los 80, con un proceso de ahorro mucho más grande que la inversión, ese mayor que I, diríamos los economistas, con una acumulación enorme de capitales financieros que necesitan ser reciclados, que necesitan ser prestados, y por lo tanto muchos países en dificultades, con dificultades en sus balanzas de pagos, con una economía financiarizada, son candidatos ideales para recibir préstamos, para recibir inversiones especulativas, que generan burbujas de deuda que en algún momento, cuando hay cambios en el contexto financiero internacional, explotan casi de manera simultánea en todos lados. Por eso no es una casualidad, no es algo que pasa porque sí, esto que planteaba Jürgen al principio, de que hay muchos países al borde de la cesación de pagos o incluso ya claramente en cesación de pagos. Entonces, en ese contexto, cuestionar algunos elementos centrales del orden económico internacional resulta clave. Mientras tanto, hay que negociar la deuda, y en ese sentido, cuando uno negocia, tiene muchas posibilidades. Cuando uno inicia las negociaciones, siempre tiene muchas posibilidades. Planteabas, Francisco, de un trabajo que hicimos con Jürgen hace algún tiempo en el que mencionábamos el caso de Indonesia. Indonesia, cuando debió renegociar hace ya varias décadas su deuda, en el contexto de acreedores que no lograban ponerse de acuerdo en una posición común, recurrió a un mediador que acercó a las partes, que logró un acuerdo con el que todos terminaron estando de acuerdo y que finalmente llevó a un proceso de salida del endeudamiento. No es curioso probablemente que el negociador, un economista y funcionario alemán, haya sido el mismo que tuvo un papel central en el Acuerdo de Londres de 1953, donde se produjo la reestructuración, yo creo, más importante de la deuda a nivel histórico, que fue la enorme reestructuración de la deuda externa alemana. No es un problema solamente de la Argentina, y no es la única Argentina en la que a lo largo de la historia ha tenido que reestructurar sus deudas, y algunos acreedores más pesados, algunos deudores más pesados que la Argentina, como Alemania, debieron recurrir en algún momento a procesos como tal. Ahora, para una negociación como la de Indonesia, es necesario tener a todos los acreedores en una misma mesa.
yo creo que esa fue una de las primeras opciones de la Argentina, de los negociadores del gobierno actual de la Argentina, que fue negociar con cada acreedor en mesas diferentes. Es otra estrategia, es otro camino, uno puede jugar incluso los acreedores entre sí, como ahora Argentina está tratando de jugar el Fondo Monetario Internacional en su negociación con los acreedores privados. Son mecanismos de negociación diferentes. En ese contexto es muy difícil aplicar lo de Indonesia, para eso hay que sentarlos a todos juntos, y hay que negociar en simultáneo con todos. Aquí se fue a una negociación escalonada y separada. Cada una de las negociaciones tiene su atractivo. También Argentina decidió negociar en función del peso de los acreedores. Con Jürgen también discutíamos hace tiempo la posibilidad que tenía Argentina de incorporar a China en la mesa de las negociaciones, aunque no fuera un acreedor importante, porque sobre todo en los países europeos había mucho interés en saber cómo iba a negociar China en otros casos. Tener un caso testigo en el cual uno pudiera aprender cómo negocian los chinos la cuestión de la deuda. Argentina rechazó esa opción porque efectivamente China no es un acreedor importante. Y bueno, en ese contexto vamos para adelante, vamos a ver cómo terminan las negociaciones y a partir de ahí habrá efectivamente que discutir un modelo de desarrollo cuyo pasaje va a estar muy fuertemente condicionado por los resultados de la negociación de la deuda, porque eso va a generar un cronograma de pagos, la necesidad de generar recursos en divisas para eso, distracción de recursos que podrían utilizarse para la inversión, pero seguramente no es el único elemento. Para el cambio de modelo, para pensar un modelo diferente, es necesario también discutir proyectos, es necesaria una estructura de poder, un balance de poder que permita que algunos sectores con poder puedan pensar también una alternativa distinta, y ese fue un déficit enorme de las élites argentinas a lo largo de toda la historia, como pensar un modelo que vaya más allá de la acumulación financiera, más allá de la acumulación de corto plazo, aunque siempre hay grupos que tienen una perspectiva dinámica diferente. Es parte de la discusión que nos queda para adelante. ¿Cómo potenciamos el proceso de acumulación? Podemos pensar que hay algunos sectores, sobre todo en la actividad industrial, que son prioritarios y que por lo tanto hay que ir hacia algún modelo de planificación o de coordinación por parte del Estado. Yo creo que esa discusión es una discusión que se viene, por lo menos se viene en la próxima revista de la SEC. Vamos a ver si esa discusión cobra algo de relevancia. Yo sé que algunos funcionarios del gobierno actual tienen mucho interés en justamente discutir el rol relevante de algunos sectores estratégicos y qué políticas se pueden utilizar para promover esos sectores. Entonces, a mí me da la impresión de que resuelto parcialmente el tema de la deuda, se abrirá una discusión enorme y muy jugosa para el futuro de la Argentina. Excelente, excelente para abrir los debates. No quiero acaparar yo mi rol de coordinador, así que le pregunto a quienes están escuchando la conferencia si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta o comentario breve a quienes expusieron. Ahí Paula está preguntando a Andrés Musacho, ¿en qué tipo de controles de capitales se piensa para controlar la fuga? Es una pregunta interesante. Yo creo que a Argentina se debe un diseño de una política financiera interna importante. Indudablemente un control mucho más estricto de los movimientos de capitales, una
prohibición o por lo menos un control muy fuerte del ingreso y las salidas de capitales financieros es clave en ese sentido. Probablemente haya que matizarlo en el caso de las inversiones productivas, pero en todo caso el sector financiero tendrá que estar muy fuertemente controlado. Los movimientos de divisas indudablemente van a tener que tener restricciones importantes. Podremos discutir si es necesario un corralito, un régimen de control de cambios. Yo siempre creo que un régimen de control de cambios explícito, con prioridades claras que apunten a promover las actividades productivas y a, digamos, a dejar atrás en cuanto a prioridades a la especulación financiera, el consumo superfluo y demás, es clave. Yo creo que si Argentina tiene que tomar un modelo de control de cambios que sirva también para controlar la fuga de capitales, no tiene que buscar en el arco más fuerte de la heterodoxia, sino que hay un modelo del economista ortodoxo probablemente de mayor calibre de la historia de la Argentina, que fue Federico Pinedo Abuelo. El control de cambios de Federico Pinedo de 1933 plantea toda una serie de instrumentos que tranquilamente pueden ser utilizados y pueden ser mejorados y pueden ser tomados hoy en día. De manera que no sería tampoco una cuestión de economistas heterodoxos o de loquitos de izquierda. La Argentina ha tenido casi a lo largo de buena parte de su historia regímenes de control de cambios, precisamente porque, como les decía hace un rato, un sector de la élite se ha dedicado a fugar sistemáticamente recursos del país. Y, por supuesto, un control de capitales también implica un control en materia de comercio exterior, porque una fuente muy importante de la fuga es justamente a través de subfacturar exportaciones o sobrefacturar importaciones. El radicalismo en alguna época, en la primera mitad de los años 60, había implementado algunos modelos muy interesantes en ese sentido. Después volvió a retomar su estirpe alvearista y ahora plantea otra cosa. Pero ahí también hay algunos ejemplos bastante interesantes para seguir. Buenísimo. Emilia, te pregunta a vos, Facundo, ¿por qué crees que no se promovió una auditoría exhaustiva de la deuda? Pienso que por varias cosas. Primero, por lo que decía antes de, digamos, a lo largo del tiempo se fue como, y los sucesivos gobiernos también con la aprobación de los programas financieros fueron la última ola de endeudamiento fue avalada por el Congreso. Eso sería un problema en términos políticos. Empezar a meterse en todo ese escenario de por qué, si efectivamente esto era insostenible, por qué se avaló. Y pienso que hay varias cosas, eso es un punto, ¿no? La política interna. Y otro tiene que ver también con la fortaleza que se tiene, digamos, ¿no? Para iniciar un proceso de auditoría de la deuda se necesita un fuerte capital político y también una fuerte fortaleza externa, digamos. Vos necesitas tener en términos políticos, fuertes apoyos internos y también, en lo posible, regionales externos. Y también no estar necesitado de volver a los mercados, porque justamente lo que producen ese tipo de procesos, en algunos sentidos, es costos reputacionales, digamos, y también sanciones por parte de los acreedores, ¿no? Digamos. En ese punto me parece que este gobierno, primero que no creo que lo tenga en agenda, no creo que sea su intención esa, sino justamente cerrar el proceso de negociación lo antes posible para poder sacarse ese problema y empezar a encarar esa otra agenda que inicialmente se había planteado. Y segundo, creo que tampoco tiene fortaleza para hacerlo. No sé, me parece que no es el objetivo ni tampoco tiene la espalda para llevar adelante ese proceso en este contexto. Eso es lo que yo creo.
fundamentalmente esos serían los dos, la política interna, el ruido que podría generar la política interna, y de cara a los acreedores con los cuales te tenés que enfrentar. Es un proceso muy confrontativo en términos de cuáles son las reglas que imperan en las relaciones entre acreedores y deudores. Creo que tenés que tener la espalda necesaria, y me parece que Argentina no lo tiene, además de que tampoco se lo explícito del gobierno. En este sentido de que, digo, se mantiene esta idea de hay que manejarse dentro de las reglas que imperan en el mercado. Esta es una posibilidad, pero me parece que no está en agenda en este contexto. Que uno pensaría que en términos de cómo fue el proceso de endeudamiento macrista, podría ser absolutamente pertinente hacerlo, sí, porque claramente el bono a 100 años es un ejemplo bien claro. Incluso las cláusulas que incluyen son punitivas en Argentina en caso de que quisiera rescatarlo. Ahí hay las relaciones entre los funcionarios viniendo del mundo financiero, cuáles son las relaciones entre los funcionarios y los bancos colocadores de toda esa deuda. Es como muy pertinente. Se hizo en 4 años, en menos de 2 años se cerró el acceso al crédito. Todo eso creo que da fundamentos para poder realizarlo en términos teóricos, digamos, o sea, tener fundamentos para poder avanzar en ese sentido, pero creo que las relaciones de fuerza políticas no están dadas, además de que tampoco es el objetivo del gobierno en función de cuál es su orientación general, digamos, ¿no? Más allá de que el comunismo, y esto que se está agitando en las redes, está el comunismo, digo, creo que es un gobierno que se orienta por reglas bien claras, que son las que ordenan las relaciones capitalistas en este punto en el plano financiero con los acreedores, ¿no? Perdón, Andrés, creo que querés decir algo, dale. Sí, una pequeña acotación. De todos modos, lo que habría que pensar también es cuál es el objetivo de una auditoría, porque yo creo que hay una gran diferencia con respecto a lo que fue el endeudamiento en los años 70, donde vos tenés toda una serie de elementos ilegales muy fuertes, de dinero que no entró, de operaciones ficticias. Yo no estoy tan seguro de que la deuda en los últimos 4 años se haya incrementado de manera ficticia con procesos ilegales, flagrantemente ilegales. En todo caso, yo creo que una auditoría tiene mucho más sentido para deslindar responsabilidades y ver quién tomó deuda de una manera inadecuada. Es muy probable que el préstamo, por ejemplo, del Fondo Monetario Internacional tendría que haber tenido una aprobación del Congreso. El acuerdo con el Fondo Monetario tendría que haber sido o aprobado por el Congreso o el gobierno haber sido autorizado a negociar. Ahora, en última instancia, el dinero entró y el dinero muy difícilmente puedas decir, no, pero yo ahora desconozco esa deuda. Entonces, lo más probable es que una buena auditoría sirviera para ver quién tomó dinero en un marco que no autorizan las leyes argentinas para iniciar los procesos penales correspondientes contra esos funcionarios que mal ejercieron su posición. No estoy tan convencido de que eso ayude a la hora de negociar la deuda desconociendo alguno de los créditos. Es la impresión que tengo. Yo, perdón, pero necesito meter bocado acá porque es algo que me parece caliente en el marco de un acuerdo general de las simpatías ya señaladas. Pero el primer punto que quiero señalar es un poquitito en relación a la pertinencia que planteabas, Emilia. Creo que hiciste una buena caracterización de la fuerza política del gobierno. Lo que yo creo es que la auditoría justamente lo que hace es crear esa espalda política. No depende de que esa espalda exista. En la medida en que esa auditoría revela los desfalcos cometidos, ayuda a crear conciencia y crear capital político para encarar una negociación que a todas luces es más agresiva que la actual. Y ahí están todas las experiencias disponibles a nivel internacional que todas fueron en este sentido. Ayudan a crear ese capital político. En relación a la dimensión internacional, yo creo que el contexto no puede ser más adecuado. Justamente la existencia de una crisis global de dimensiones históricas
ayuda a argumentar incluso en caso de ir a juicio, cosa que, ojo, porque se está discutiendo en la propia ONU y en distintos foros internacionales también de abogados, la posibilidad de no tomar nuevos juicios. Se está reclamando que en los tribunales de mediación de conflictos por inversiones no se tomen juicios encarados por las medidas tomadas en estos tiempos. La idea de fuerza mayor en este momento es algo en el derecho internacional francamente aceptable para decir, paremos la bocha, no paguemos ahora y estos meses aprovechémoslos para investigar. Y en ese sentido creo que la fuerza internacional ayudaría. Y en relación a lo que señalabas vos, Andrés, yo no estaría seguro en el a priori de señalar la existencia o no de esos desfalcos. Justamente para eso sirve la auditoría. No solamente en relación a la posibilidad de que haya ingresado o no algún dinero, sino justamente a todos estos otros elementos que tienen que ver con el conjunto. Por eso algunas organizaciones señalamos la necesidad de una auditoría integral, no nada más que la legal o contable, que es muy valiosa y es central, no puede faltar, pero agregar otros elementos más. En ese sentido, digo, el hecho de que haya financiado la fuga es un argumento que sirve incluso para luego poder negociar y tratar de pagar, pero habiendo dado cuenta de la ilegalidad y el desfalco cometido en connivencia con los acreedores. Sobre este punto me parece importante porque enfatizaste, por ejemplo, el caso del FMI, además de incumplir leyes argentinas, incumplió sus propios estatutos. Con lo cual la idea de una corresponsabilidad no estaría fuera de la mesa, pienso yo. Al menos, si el nuevo Fondo Monetario Internacional efectivamente quiere hacer carne el discurso que promueve, bueno, algún tipo de corresponsabilidad debería tratar de tomar. En todo caso, igual es más largo, pero no quería dejar de señalar estos puntos que me parecían importantes. Y antes de seguir, para que sigan hablando de este u otros puntos, leo otra pregunta que hay disponible. Por favor, Jürgen, tú sabes que puedes intervenir, que los argentinos y las argentinas hablamos muy vehementemente. Había una pregunta que dejaba Juan Martín Gianni, y dice, dado nuestro carácter de país periférico y por tanto de moneda periférica, ¿qué panorama avisoran en cuanto al contexto financiero mundial? Actualmente creo que pareciera que volvemos a un mundo con exceso de liquidez, pero no sé si es algo que corresponde a la situación del COVID o es algo que pueda sostenerse en el tiempo. ¿Qué desafíos supondría la coyuntura que avisoran en el frente externo cambiario en relación a la deuda? Y hay otro comentario de Santiago que señala que fueron los seguros de cambio Martínez II y la compensación asimétrica. Ya se creó una comisión bicameral de auditoría de la deuda y no se investigó nada. Macri la anuló. El motivo es que ningún político quiere pelear con la corporate argentina. Los comentarios que quieran a las dos preguntas o la charla que veníamos teniendo. Bien, si nadie dice nada, antes de que se nos termine la sesión, voy a plantear algún par de elementos. Yo tengo la impresión de que tenemos un largo proceso de acumulación financiera, de una liquidez financiera muy grande, que tiene en gran medida que ver con el proceso que ha venido ocurriendo desde 1979, 1980 hacia acá. Concretamente, el establecimiento de las políticas neoliberales a nivel de las grandes potencias. Argentina y Chile tienen el privilegio curioso de haber sido los primeros experimentos neoliberales, pero en cuanto a eso se impone como una política que se va derramando en las grandes potencias y se solidifica la idea de que el problema de la crisis de aquellos años tenía que ver con falta de incentivos a la producción por tasas de ganancia muy bajas, y que esas tasas de ganancia se debían a una distribución demasiado equitativa del ingreso, y por lo tanto se imponen políticas que redistribuyen regresivamente el ingreso y redistribuyen también regresivamente la carga impositiva. Eso genera una polarización creciente del ingreso que efectivamente mejora las tasas de ganancia, pero quita demanda a nivel internacional. Y por lo tanto entramos en un largo proceso de estancamiento
con ganancias enormes que no pueden reciclarse vía aumento de la inversión productiva y por lo tanto van a parar al mercado financiero. Y eso genera digamos, eso se conjuga también con una importancia creciente del sector financiero como actor político, y estamos en un contexto que no ha desaparecido y que sufre permanentes crisis, pero que se regenera. Yo creo que en este sentido la nueva situación con la pandemia no altera esas condiciones de fondo, y eso se ve a través de lo que está pasando con las tasas de interés, que no disminuyen, no aumentan de manera significativa, sino que las previsiones, y ayer la Reserva Federal aclaraba en esa dirección, se siguen manteniendo en niveles muy bajos. Esto tiene que ver precisamente con ese exceso de liquidez internacional. Y a mí lo que me parece es que las nuevas condiciones de acumulación que se están generando en torno a la economía digital no hacen más que potenciar esos problemas de base que tenía el neoliberalismo. De manera que yo no veo en ese sentido un cambio de tendencia claro para los próximos años. Jürgen, ya que hemos apabullado con el habla, si quieres añadir algo, por favor, siéntete cómodo. Perdón, Aquí estamos. Ahora sí. Es una verdadera tentación de seguir hablando sobre lo de la auditoría, porque hace rato yo formaba parte de una comisión que analizó la deuda externa del Ecuador, y aprendimos mucho en este proceso, también sobre el potencial que un tal proceso puede tener. Y si en una forma puntualizada yo debería decir que hemos aprendido para una situación como la de Argentina, es que más que todo hay que decidir qué problema ustedes quieren resolver. ¿Ya? La comisión en Ecuador trabajó en una situación donde, en la cual el país no tenía ningún problema de la sostenibilidad de la deuda externa. Y se puede asumir el lujo de discutir el problema de la legitimidad de la deuda. La situación de la Argentina en este momento me parece completamente distinta de esta, porque es obvia que la situación que el problema que hay que resolver es un problema de la sostenibilidad de la deuda. Yo no conozco ni un caso donde el desafío hacia la legitimidad establecido en base de una serie, una auditoría seria, haya llevado un país fuera de una situación de insostenibilidad de la deuda. Como tú lo pusiste, Nicolás, puede servir para construir movimientos, para construir dinámica política hacia un nuevo entendimiento de lo que significa la deuda externa, pero como dije, yo no conozco ni un caso en el cual un proceso de auditoría haya ayudado a resolver un problema de la sostenibilidad de la deuda. Entonces, desde allí, mi sugerencia sería de seguir más que todo sobre el problema que ustedes tienen, que es uno de sostenibilidad. Quiero aprovechar mientras si alguien más quiere incorporar una pregunta o alguno de la expositora quiere aclarar algo más, señalar que esto es un debate denso y me alegra que podamos dejarlo planteado al menos. Me parece importante, muy importante señalar, atendiendo a los comentarios hechos,
que el problema de la sostenibilidad de la deuda, tal como lo dejó planteado Andrés en sus dilemas, se pone en tensión con la sostenibilidad de la vida en nuestro país, tanto a nivel social como a nivel ambiental. Y esto es central. ¿Por qué señalo esto? Porque la Argentina y en general los países no han aprovechado la posibilidad de apelar a la ejecutabilidad del derecho ligado a los derechos humanos, del cual hay múltiples tratados internacionales firmados que tienen estatus constitucional en el caso argentino, que protegen a los derechos humanos, la necesidad de garantizar ciertas condiciones de vida. En la medida en que la actual búsqueda de reestructurar la sostenibilidad de la deuda argentina en términos económico-financieros ponga en jaque la sostenibilidad de la vida, creo que sería una beta para explorar la cuestión por la vía de los tratados de derechos humanos que, insisto, aprovechando el contexto de crisis global que atravesamos, hay tiempo para estructurar estrategias. Eso ya es una opinión personal. Lo anterior era un análisis, ¿no? Pero me parece que está bueno los planteos hechos. Le abro ahí a Jürgen una puerta que lleva a un tema que él y algunos otros amigos han estado discutiendo también en alguna reestructuración anterior de la deuda argentina como elemento fundamental, que es la necesidad también de reglamentar un régimen de quiebras de los estados. Y ahí hay varios modelos posibles. Probablemente eso haya sido uno de los elementos más interesantes de los últimos años de la Argentina kirchnerista, haber llevado esa discusión a Naciones Unidas y plantear la necesidad efectivamente de reglamentar cómo debe ser un proceso de quiebra del Estado y cómo deben ser los procedimientos, incluyendo la cuestión de los derechos humanos. Probablemente Jürgen tenga ahí unas cuantas cosas para decir. Bueno, esa es una discusión que, como tú dijiste, ya se discutió desde los años 80, ¿no? Hubo series de propuestas cómo esta cosa se puede implementar. En cierto momento, incluso el mismo Fondo Monetario hizo su propia propuesta, el llamado Sovereign Debt Workout Mechanism, SDRM, Sovereign Debt Restructuring Mechanism, en 2001, también instigado un poco por la situación que ya se preveía en este momento sobre la Argentina, pero también por la inestabilidad después de los ataques del 11 de septiembre. Hasta la fecha, nunca o no hemos llegado a ningún proceso sustancial que haya cambiado la situación de los países afectados. Y eso es uno de los grandes dilemas que la dinámica política que se puede lanzar a través de procesos, como tú lo mencionaste, que llevó a cabo la Argentina en 2014, pero también hubo procesos que, por ejemplo, los gobiernos alemanes de entonces habían instigado en 2002, 2005, que nunca la situación o la gravedad de la situación de la deuda a nivel mundial y la dinámica política que podría surgir de esta situación nunca no coincidieron. Y puede ser que eso cambió con la epidemia que sufrimos en este momento, ¿ya? Que el problema, la amenaza de un default de un gran número de países puede coincidir con el protagonismo que se puede lanzar nuevamente de algunos gobiernos, digamos, progresistas, incluyendo lo de Argentina de hoy, pero posiblemente también de algunos de los países acreedores como son Francia, que es esencial porque es el huésped del Club de París,
en cierto modo también es un papel que puede asumir Alemania, y recién se publicaron, por ejemplo, varias posiciones de gobiernos como lo de Noruega, de Irlanda, que se expresaron en favor de crear nuevos mecanismos para enfrentar esta situación. Quizás no se va a desempeñar como nosotros lo soñábamos en los años 90 y alrededor del año 2000, pero los elementos como la mediación que Andrés tú mencionaste, eso sí puede convertirse en un elemento sustancial para los procesos que vamos a entrar para tratar en alguna manera con las consecuencias de la pandemia. Excelente, y no quiero dejar de enfatizar para la audiencia que, como Andrés se ha encargado de señalar en reiteradas oportunidades, Jürgen Kaiser es un experto internacional que ha participado en varias oportunidades e iniciativas progresistas de este tipo, y es importante para quienes están atendiendo esta conferencia y que la oigan a posteriori, que es una voz más que autorizada para ponernos estos puntos sobre la mesa. Yo no quisiera que, si tienen algo más que aportar, Emilia, Andrés o Jürgen, adelante, pero si no, no quisiera extender el evento hasta que se nos agoten las bebidas, sino darle un buen cierre. Así que si quieren hacer algún comentario de cierre cada cual, adelante, y con eso daríamos por finalizado. No, yo quería, primero, en relación a todo el tema de la pandemia, el contexto de la pandemia, la verdad que no quiero pecar de pesimista, pero en función de la dinámica del sistema financiero y de los actores del sistema financiero que han mostrado una gran plasticidad para amoldarse a diferentes circunstancias y encontrar soluciones que respondan a sus intereses, incluso contra muchos efectos muy nocivos en términos sociales, económicos y ambientales también para los países, no solamente en desarrollo, sino algunos desarrollados, como por ejemplo el caso de Grecia. No sé, yo sería más prudente, o sea, por supuesto, políticamente saludar todas estas iniciativas y apoyarlas y buscarlas, por supuesto, porque la solución claramente es política, pero teniendo siempre en cuenta que está, digamos, la fuerza, digamos, y las condiciones en las que estos actores se desempeñan implican la acumulación de una gran fuerza política, y en ese sentido me parece que es claro, me parece que es bueno tener en cuenta cuál es el panorama en el que estamos, cuáles son los límites de las posibilidades que tenemos, además de las potencialidades que se pueden generar en procesos de coordinación internacional, iniciativas desde diferentes sectores sociales para generar procesos de auditoría o de movilización, de generación de espacios institucionales alternativos de resolución de crisis de deuda. Me parece que el caso, como retomaron el caso de Argentina en la ONU, fue un primer paso con efectos prácticos hasta ahora que se mostraban limitados. Creo que esta reestructuración va a poner en juego y va a poner a prueba la arquitectura financiera internacional, incluso estos elementos, a ver cuán operativos son en una reestructuración. Y finalmente, primero eso como para dejar un toque de escepticismo respecto a ver cuáles son los efectos que va a tener la pandemia efectivamente sobre el cambio en las correlaciones de fuerza y las posibilidades de que fuerzas progresistas, políticas y sociales puedan llevar adelante determinados procesos de cuestionamiento al orden financiero internacional. Y después, por último, por supuesto, agradecer la invitación y la posibilidad de participar con dos grandes expertos en el tema. Me siento un poco como muy, no sé, como muy chiquita en frente de dos grandes estudiosos de la temática. Así que nada, muchísimas gracias por la participación, por la posibilidad de participar. Agradezco a Francisco la invitación y a todos los que están acá virtualmente escuchándonos y
que nos van a escuchar también virtualmente vía YouTube. Andrés y Jürgen, ¿quieren hacer un comentario de cierre? Mi comentario es bastante simple y bastante sencillo. Vivimos tiempos muy complejos, vivimos tiempos de un cambio en ciernes muy grandes, vivimos tiempos apasionantes, de manera que veamos qué nos depara el futuro. Después de eso no hay nada que agregar. Gracias. Bueno, yo entonces les voy a agradecer, ¿sí?, a Andrés, a Jürgen, a Emilia. Quiero señalar que Emilia dijo que son dos grandes expertos y tiene razón, lo son, pero además Emilia también es una gran experta, lo que pasa que la modestia le impide decirlo. Quiero comentar que así como Andrés hizo Francisco, en realidad nos quiso decir que somos dos viejos de porquería. No. No. Así como Andrés comentó que en el próximo número que sale de Cuadernos de Economía Crítica va a haber un texto de su autoría poniendo a discusión las políticas posibles, los debates de política en línea con los dilemas que planteó, que me parece una excelente manera de ordenar las propuestas. Emilia también tiene publicado un artículo en la misma revista que pueden consultar sobre esta materia. Es algo que le damos bastante importancia a la gestión y manejo de la deuda en la revista. Así que eso en relación a textos. No quiero dejar de invitarles a quienes están escuchando que el día viernes, o sea mañana, vamos a tener otra charla sobre ciencias económicas y crisis ambiental con Ana Julia Anaíse, Federico Walber y Julián Monques. Federico, que al igual que yo, hemos sido recientemente espiados por el gobierno argentino, así que esto le pone una cuota de interés a toda actividad que hagamos. Y la semana que viene vamos a estar organizando una actividad en este mismo canal, en esta misma vía, para debatir lo que señalaba al principio de la cuestión de Vicentín y la posible nacionalización y estatización que implicaría. Solamente, último antes de cierre, porque me están preguntando ahí abajo si las GEC se hacen virtuales este año. Estamos resolviéndolo y pronto vamos a comunicar qué podemos hacer porque el contexto de pandemia nos tiene un poco complicados, así que vamos a tratar de darle algún soporte virtual para poderle darle continuidad. Pronto nos vamos a comunicar. Muchas gracias a todos, a todas. Ha sido una gran conversación y nos llevamos muchas preguntas y debates. Un elemento cortito adicional, quería empezar mi charla y me olvidé, como siempre, diciendo o planteando la solidaridad con los compañeros escuchados e investigados como en las viejas, feas épocas de la Argentina. Gracias, Andrés. Gracias. Chao. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias a todos. Hasta luego.